Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, qué bueno. Vamos a estar llevando la clase de los 10 mandamientos. Pues antes, ¿qué les parece si hacemos una acción de gracias y le pedimos al Señor que nos ayude a terminar el trimestre a usted y a mí, y que lo que aprendamos lo vivamos? Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este inicio de trimestre, Señor. Te pedimos que tu presencia esté con nosotros en todo momento, Señor. Que todo lo que hablemos y hagamos, en todo seas tú glorificado, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que han dejado muchas cosas que hacer por venir y escuchar de tu palabra, Señor. Danos sabiduría y entendimiento para compartir, para hablar, y que todo lo que hablemos sea para edificación, tanto de los que hablamos como de los que escuchamos, Señor. Te damos gracias y te pedimos tu ayuda durante este trimestre, y te pedimos que bendigas a todos, Señor, a todos los que tienen ese corazón abierto, Señor, y hambriento de escuchar tu palabra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que nos damos cuenta, usted sabe que los 10 mandamientos son una parte importante en la vida de los cristianos, pero sin embargo, la mayoría de los cristianos, no digo todos, porque a lo mejor aquí hay uno que sí sabe los 10 mandamientos completitos, pero la mayoría, yo pienso que el 98% no se lo sabe. Se lo sabe uno así salteado, ¿verdad? Y no robarás, todo esto, pero si se los preguntan de corridito los 10 mandamientos, ¿usted se los sabría? ¿Qué pasa? Nosotros como cristianos, ¿está en la Biblia? ¿Sabía que los 10 mandamientos están en la Biblia? Bueno, pues y fíjese que en los trimestres que nos ha tocado compartir esta clase, pues casi todos es igual. Todos es igual, la mayoría no se saben los 10 mandamientos, ¿no? Y bueno, es una parte importante, la verdad, en la vida del cristiano, porque si no, bueno, pues ¿cómo nos vamos a regir? ¿Cómo nos vamos a regir? ¿Cómo vamos a saber lo que es malo, lo que es bueno en cuanto a los 10 mandamientos, no? Y yo recuerdo que cuando éramos niños en la religión tradicional, que íbamos a la doctrina, nos los enseñaban y nos lo sabíamos, pero recortados, ¿se acuerda? Nada más los puros principios, casi era lo que nos sabíamos. Pero bueno, vamos a estarlos estudiando y así nos vamos a ir empapando cada vez más, y esto nos hará recordar cada uno de los 10 mandamientos, ¿verdad? Comenzando por el primero, que dice que no tendrás dioses ajenos. El segundo, no te harás imágenes. El tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo. Quinto, ¿cuál era el quinto? Es el que más no sabíamos. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo. Y el décimo, ¿qué era? No codiciarás, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y cuando se habla de la Biblia, inevitablemente se oyen comentarios acerca de los 10 mandamientos, ¿no? Por ejemplo, y mucha gente se hace preguntas como esta: ¿qué vigencia tienen? ¿Son para nosotros hoy o solamente eran para los israelitas? Para nosotros hoy también, ¿verdad? Ya que vamos a ver esta parte, ¿no? Y por ejemplo, algunas personas hacen preguntas como esta: Jesús cumplió toda la ley, por lo tanto, ya nosotros no tenemos que darle importancia a los 10 mandamientos. ¿Sí o no? Claro, ¿verdad? Que tenemos que darle importancia. Jesús dijo: no vengo a abrogar la ley, sino que a cumplirla, ¿sí?
Entonces, los 10 mandamientos fueron dados, claro, al pueblo de Israel en aquellos tiempos, ¿verdad? Por tanto, mucha gente dice, bueno, fueron dados al pueblo de Israel en aquel tiempo, por tanto no nos afecta a nosotros los cristianos, o sea, no, lo vamos a hacer a un lado, ¿no? Entonces, y así una serie de preguntas hay muchas preguntas que están ahí, ¿no? Entonces, déjeme darle una pequeña introducción, ¿no? Si Dios es bueno y amoroso, como lo proclama el cristianismo, ¿habrá dado los 10 mandamientos para cegar toda aspiración humana a la felicidad? ¿O será que la obediencia a ellos es el mejor camino a una vida llena de satisfacción? ¿Sí, no? Eso es lo ideal. Un camino, o sea, el guardar los mandamientos es un camino a una vida llena de satisfacción. Porque si tú no robas, pues no tienes por qué temerle a la ley y vives contento. Si tú no matas, pues igual, ¿no? Hoy estaba viendo en el Facebook un cuate que, no sé si usted ya lo vio por ahí o en las noticias, que dice que este hombre en no sé en qué parte de acá del norte, dice que asesinó a un perrito, que agarró un cuchillo y con un cuchillo estuvo matando a un perrito, y entonces lo empezaron ahí a sacar las fotos y ahorita dicen que está escondido. Y lo decía, si usted lo ha visto, sabe dónde está, delátelo, la autoridad lo anda buscando. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que esté viviendo una vida feliz, escondido? Pues no. ¿Qué me dice de alguien que anda en adulterio? Aparentemente él cree que está feliz y que vive feliz, pero pues es una vida de miseria. Entonces, por eso le digo que el guardar los 10 mandamientos es el mejor camino a una vida de satisfacción. ¿Qué fin tuvo Dios al darnos estos mandamientos? Bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Iremos contestando estas preguntas en el curso, conforme vayamos viendo el curso, ¿no? Entonces, vamos a ver vamos a ver estos mandamientos, ¿no? Y le digo, le repito que me atrevo a decir que el 90-95% les cuesta trabajo citar al menos 5 de los mandamientos. Y yo creo que nos sorprenderíamos si el 5% de los miembros de las mayorías de las iglesias que se llaman cristianas citaran los 10, el 5%. Y déjeme decirle algo, los 10 mandamientos no solo están vigentes para todos nosotros, sino que aún más preocupante, desobedecerlos acarrea grave peligro para nuestras vidas. Y a lo mejor usted puede contestar, pero si fueron escritos para los judíos del Antiguo Testamento, ¿cómo podemos decir que desobedecerlos acarrea grave peligro para nosotros que no somos judíos? Hoy vivimos en un ambiente en el que escogemos lo que queremos hacer y creer, tomando nuestras decisiones de acuerdo a lo que más nos convenga. No nos gustan ni las leyes, ni los policías, ¿verdad? Mucho menos ni los jueces, ni las cárceles. Queremos ser libres para hacer lo que nos dé nuestro gusto sin que nadie nos moleste. Así vive el mundo. No nos importa si lo que creemos es verdad o mentira. Lo relevante es ser libre y vivir a nuestro gusto. Ahorita platicaba con el Jimmy y me decía, fíjate, Toño, que me encontré a un hermano él llegó de niño a la congregación y ahorita ya es un adulto, de 30 y tantos años, y me dice el Jimmy, fíjate que me encontré a fulanito, ¿no? Y le pregunté, oye, ¿cómo has estado? ¿Dónde te congregas o algo? Y dijo él, ya quiero decirte que ya no soy cristiano. ¿Cómo? No, estoy estudiando el hebreo, pero ya no soy cristiano. Guardo el sábado, hago esto, hago aquello, pero ya no soy cristiano. Entonces, vivimos en un mundo en el que queremos ser libres para hacer lo que nos dé nuestro gusto sin que nadie nos moleste. No nos importa si lo que creemos es verdad o mentira, lo relevante es vivir libre y vivir a nuestro gusto. Por ser esa nuestra actitud, precisamente cuestionamos la necesidad de que se nos impongan mandamientos, más aún cuando nos percatamos de que vienen de la antigüedad y que fueron dados al principio a un pueblo muy distinto. Pero mire,
vamos a ver una cita. Vaya conmigo a Romanos. Y ahorita vamos a entrar de lleno a los mandamientos. Pero ahí en Romanos capítulo 2, por favor. Romanos capítulo 2, en el verso 14. Vea lo que dice este versículo. Romanos 2:14 dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará para Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Fíjese, sí, entonces se nos informa que Dios puso sus mandamientos en los corazones de todo el mundo. Todos nacimos con genes insertados por Dios para saber la diferencia entre lo bueno y lo malo. Usted sabe lo que es bueno y lo que es malo desde que nació. Bueno, vamos creciendo y ya como niño ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y esta conciencia dada por Dios nos acusa o nos excusa según nuestro comportamiento. Donde es que se determina lo bueno y lo malo, pues la mejor fuente se encuentra en los 10 mandamientos. Ahí se determina lo bueno y lo malo. Sí, entonces vaya conmigo a Mateo, capítulo 5, verso 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahí está. Entonces hay muchos textos en el Nuevo Testamento que enfatizan lo enseñado en los 10 mandamientos. Anote los versículos, por favor, nada más, y luego usted los ve en su casa. Por ejemplo, Gálatas 5, del 19 al 21, Efesios 5, del 2 al 6, Colosenses 3, del 5 al 9. ¿Sí? Esos versículos, luego detenidamente ya usted los lee en su casa. Pero quiero decirle algo, esto es bien importante, la ley de Dios no ha cambiado, sus mandamientos siguen vigentes. La ley de Dios no ha cambiado, sus mandamientos siguen vigentes, grábeselo bien. Por eso Pablo también escribió ahí en Romanos, vaya conmigo a Romanos capítulo 7. Pablo también escribió respecto a los mandamientos, ¿verdad? Y en el capítulo 7, en el verso, ahorita le digo el verso 7, 7. Dice, verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Sí? Lo dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y fíjese que cómo es verdad todo esto, ¿no? Por ejemplo, cuando no conocíamos de Dios
o bueno, vivíamos en la religión tradicional, conocíamos a lo mejor y habíamos oído hablar de los mandamientos, eso no pesaba en nuestra vida para nada. Hacíamos lo que queríamos, robábamos, el que estaba casado, ¿verdad?, adulteraba, veías deseabas a la mujer de otro, cuando decía no codiciarás, ¿verdad?, y codiciabas muchas cosas de otra gente, ¿no? Entonces, todo eso. Pero cuando ya como cristianos, si empezamos a ver todo esto, pues nos vamos dando cuenta, ¿no?, que los mandamientos son importantes en nuestra vida. Entonces, esa es la parte importante, y es lo que Pablo decía, ¿no?, ahí en el verso. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero Pablo dice ahí en el verso 7, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Entonces, cuando empezamos a ver esto, ¿verdad?, nos dimos cuenta, cuando somos cristianos empezamos a dar cuenta de esta parte. Y bien, vamos a entrar de lleno. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, verso 1. Éxodo 20, 1, dice lo siguiente: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Sí? Y bueno, entramos al primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Sí? Este es el primer mandamiento, ¿sí?, que vamos a ver, ¿no? Mire, los primeros 4 mandamientos, como vamos a aprender, declaran quién es Dios y cómo debe ser adorado. Los primeros 4 mandamientos declaran quién es Dios y cómo debe ser adorado. Los primeros 4 mandamientos, como aprenderemos, verá usted y yo, declaran quién es Dios y cómo debe ser adorado, punto y seguido. Los últimos 6 nos declaran cómo somos nosotros y cómo debemos comportarnos ante los demás. Los 6 restantes, o los 6 últimos, declaran cómo somos nosotros y cómo debemos comportarnos ante los demás. ¿Sí? Hasta ahí. Entonces, mire, al estudiarlos, vamos a notar que no hay aspecto en todo el quehacer humano que quede fuera del alcance de los 10 mandamientos, y no hay área de la vida que estos mandamientos no toquen. ¿Sí? Entonces, una vez que comprendamos todo lo que abarca cada uno de ellos, descubriremos que no hay ser humano capaz de cumplir satisfactoriamente estas simples pero inacibles palabras. Así es de que ahí está la declaración. Y bien, entonces, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pregunta: ¿serán solo los paganos los que se postran ante dioses falsos? ¿Usted cree que hay cristianos? ¿Cómo sabe que el Dios que adora es el verdadero Dios de la Biblia? ¿Cuáles son los dioses que debemos abandonar? Fíjese, ahí está interesante, ¿no? ¿Cómo sabe que el Dios que adora es el verdadero Dios de la Biblia? Ahí tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo, ¿no? Dios prohíbe la idolatría precisamente porque somos propensos a postrarnos ante falsos dioses. Fíjese, por eso Dios
Dios prohíbe la idolatría, porque el ser humano es propenso a postrarse ante falsos dioses. Hoy en la mañana veía ahí, ¿verdad? De esas fotos que mandan, y luego mandaban la Virgen de Guadalupe, y en dos versiones de diferentes colores, ¿no? Y luego decía la parte de arriba de la fotografía, a que no te atreves a compartirla, ¿verdad? Y o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Y tú dices, bueno, y luego que te mandan que un ángel de la guardia, y que no te mandan el Santo Niño de Atocha, y que se te mandan a San Judas, ¿qué? Y que te mandan a todos esos rollos, ¿no? Por ejemplo, hay un lugar a donde la gente le gusta ir mucho, los lunes, y bueno, yo no he tenido la oportunidad de ir, ¿verdad? Pero toda la gente viene y platica, pero la gente sabe que mucha gente va, pero a la comida, ahí que a San Nicolás, o cómo se llama, algo que van los lunes, creo que es San Nicolás, ¿no? Algo así, y que venden cantidad de comida ahí, y que buenísima la comida, ¿verdad? Pero mucha gente aprovecha para ir al templo a hacer su visita, ¿no? Como aquí, hoy es martes, y le digo que por aquí porque yo vivía por esa calle, por la de Fermín Riestra, y lo que es ahora Federalismo, en aquel tiempo no estaba abierta la calle, era Escobedo, pero aquí en Fermín Riestra y la calle de Lázaro Pérez hay un templo llamado San Antonio. ¿Sí has escuchado hablar de San Antonio, no? Que está todos los martes lleno principalmente de mujeres que van a poner el santo de cabeza para que les haga el milagrito. ¿Y sabe qué? La gente lo cree. La gente lo cree. Y lamentablemente el ser humano así es. Cuando tú no conoces a Dios, dicen por ahí que cuando tú no conoces a Dios, a cualquier santo te le hincas. Por eso debemos de tener una relación personal con Dios para conocerlo y saber de verdad el Dios que estamos adorando, en el Dios que estamos confiando, en el Dios que estamos creyendo, que estamos descansando, al Dios que estamos orando. Por eso necesitamos tener una relación personal. Es como esto, ¿cómo vas los que estamos casados? ¿Cómo vamos a conocer a nuestra esposa más íntimamente si no pasamos tiempo con ella? Es lo mismo que sucede con Dios. Cuanto tú más tiempo pases con Dios en su presencia, tú vas a conocer y vas a estar convencido de que estás adorando al verdadero Dios, al Dios de la Biblia. Cuando más tengas relación con Dios. Y si no tienes esa relación con Dios y no pasas tiempo con Dios, no es de dudarse que te le andes hincando a cualquier santo. Y que a la hora de que están los problemas fuertes, a la hora de que la situación está difícil, para ti es muy fácil, ¿verdad? Alguien te dice por ahí, mira, San Judas me hizo el milagro. Híjole, y estás dudando si vas a ver a San Judas o no, para que te haga el milagro también a ti, porque alguien te dijo que le hizo el milagro a ella. Y ¿sabe qué? Hay cristianos que están en ese plan, que buscan otros medios para tratar de satisfacer una necesidad. Y es cuando tú no conoces no pasas ese tiempo con Dios. Entonces, hay cosas muy especiales que amamos también en la vida, que buscamos, que deseamos, que no son Dios. ¿Sí? Y al encontrarlas nos entregamos por completo a adorarlas, porque éstas sustituyen al verdadero Dios y llegan a ser adoradas y servidas. ¿Cuántas veces hemos escuchado en las familias, verdad, a los padres o a la madre que dicen, ay, mis hijos son mi adoración? ¿Ha oído eso? O algún esposo que dice, no, mi esposa es mi adoración. Y qué tremendo, fíjese, mi esposa es mi adoración. Por eso dice, no tendrás dioses
ajenos delante de mí. Un esposo, una esposa, un hijo, un padre, una madre, pueden ser dioses en tu vida. Y eso, lógicamente, le está quitando el lugar a Dios. Así de sencillo. ¿Cuántas veces? Mire, yo no conocía a Dios en ese tiempo, pero yo andaba de novio y mi esposa ha sido mi única novia, con la que me casé, fue mi única novia. Y sabe, cuando yo andaba con mis amigos, y yo platicábamos ahí todos de las novias y eso, y yo les decía, la verdad, yo la amo tanto que si me dejara, me mataría. Yo así decía, créamelo, está bien, vivía en la ignorancia, no sabía que existía, sabía que existía Dios, pero no lo conocía. Y yo, no olvídese, era mi adoración, mi novia. No olvídese, yo me ponía de tapete y le podía haber hecho todo lo que fuera para estar con ella. Pero gracias a Dios que ella conoció de Dios primero y ella me presentó el Evangelio y eso trajo lo que la Biblia dice en Juan capítulo 6, verso 32. ¿Qué dice? Sí es Juan 6, 32, ¿verdad? ¿Conoceréis la verdad? ¿O Juan qué? Juan 8, 8:32, ¿verdad? 8:32, sí, ¿verdad? Y conocerás la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libres. Por eso tenemos que conocer la verdad. Qué bueno que usted tomó la decisión de estar estudiando en el instituto. Qué bueno que conozca la verdad. Si para usted seguía siendo su adoración su esposa, sus hijos o su esposo, bueno, pues yo quiero decirle que eso probablemente sea un Dios ajeno al verdadero Dios y que usted está adorando algo falsamente. Entonces, esa es la cuestión. Esa es la cuestión del tener un Dios. Ahora bien, pregunta, ¿qué prohíbe este mandamiento? ¿Sí? Hay una respuesta. ¿Qué prohíbe este mandamiento? El que estamos viendo, el mandamiento número 1, que dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué prohíbe? Bueno, podríamos pensar que no es a tales cosas que se refiere este mandamiento. Necesitamos, por tanto, definir lo que la Biblia quiere decir cuando habla de un Dios o un ídolo. Como la Biblia es nuestra guía segura, a ella vamos en busca de una aclaración y hallaremos que nuestros dioses caen bajo 3 categorías. Por ejemplo, los objetos que son considerados sobrenaturales y adorados directamente o por medio de imágenes como si fueran Dios. Las cuestiones, los objetos sobrenaturales que son adorados directamente o por medio de imágenes como si fueran Dios. Encontramos a esos dioses en las distintas religiones del mundo. Obviamente, ¿verdad? Esos imaginados dioses se levantan en sustitución del verdadero Dios Altísimo. Y le estoy hablando de cosas sobrenaturales como por ejemplo el sol, la luna, las estrellas, el aire, el fuego, el agua, ciertas piedras, algunas plantas, algunos árboles, algunos animales. Qué tremendo, ¿no? Aún hoy, si adoran, por ejemplo, en esos famosos movimientos de la nueva era y en otras religiones, se adora todo esto. Usted ve, por ejemplo, cuando va a entrar el solsticio de primavera, cómo la gente va a las piedras o a las pirámides y se tiran ahí a recibir el sol para cargarse de energía. Y le rinden una fiesta al sol, bien tremendo, la verdad. Van y gente pensante, gente profesionista, gente con un nivel intelectual, de buen nivel intelectual, pero sin embargo van a Teotihuacán, bueno, aquí cerquita van aquí a, ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama?
el Ixtépete, van al Ixtépete, pero hay aguachimontones o algo así, por ahí hay pirámides también, ¿verdad? Van para allá la gente y ahí está, ¿verdad? Y luego por ahí hay algunos chamanes que van y hacen su agosto pues en esos días y comienzan ahí a darles unas limpias y hacerle para que se carguen de toda la energía y que, o sea, yo espero que ninguno de ustedes lo haga, porque algunos los veo muy morenitos, no andarán allá buscando el sol. Entonces, igualmente, se prohíbe la adoración de seres considerados sobrenaturales y de personajes que exigen ser adorados como si fueran dioses. Por ejemplo, el rey Darío, ¿se acuerda? ¿Se acuerda en Daniel capítulo 7, ahí el rey Darío, ¿verdad? Ahí también vemos un ejemplo. Además están los innumerables santos difuntos a quien la gente adora como si tuvieran poderes sobrenaturales. Mire, los cristianos, muchos cristianos siguen con esta parte todavía. Algunos le siguen hablando a los muertos. Ay, déjame, ¿sabes qué? Mire, ese era un problema que tenía mi papá, la verdad, mucho tiempo. Cuando se murió mi mamá, mi papá se iba todas las tardes al panteón. Qué ilógico, bien ilógico, la verdad. Yo un día sí platiqué con mi papá de una manera confrontativa, ¿no? Y yo estaba en la casa y entonces lo vi que llegó ya en la noche, ya entrada la noche. Le digo, ¿de dónde vienes? No, vengo del panteón. Y me dice, le digo, ¿y a qué vas tanto al panteón? Y me dijo, voy a platicar con tu madre. Dije, órale, ¿y qué te dice? Y se me quedó viendo él bien serio, ¿no? Porque yo se lo dije bien serio también. Y le digo, ¿y qué te dice? Me dijo, ¿cómo? Sí, le digo, ¿qué te dice? O sea, tú le platicas y ella, ¿qué te dice? Me dijo, no, pues ¿cómo? Pues ella ya está muerta. Digo, entonces tú eres el único que hablas. Bueno, sí, voy a decirle que los cuide a ustedes, que bueno, que allá nos eche una manita arriba y que nos vaya bien y que no sé qué y que todo este tipo de cosas. Y yo le dije a mi papá, le digo, qué ilógico. Cuando ella vivía, no tenías tiempo para dirigirle la palabra. O sea, no había una relación entre tú y ella, porque tú todo el día estabas ocupado en el trabajo. Trabajabas, y sí es cierto, mis respetos, fue un hombre muy trabajador. Salía a las 6:30 de la mañana a trabajar y regresaba a las 3 de la tarde a comer rápidamente, se bañaba y se iba a su segundo trabajo y regresaba como a las 12 de la noche, todos los días. No tenía tiempo para la esposa ni para los hijos, ¿no? Era un hombre trabajador, mis respetos, no nos hizo falta comida, pero sin embargo, cuando mi madre se muere, él se da todo el tiempo del mundo para ir y sentarse las tardes enteras en el panteón a platicar con ella. Y yo le dije, ¿sabes qué? Eso que tú haces no está bien. Me dijo, ¿pero por qué no? Le digo, porque ella ya está muerta. Y ¿sabes qué? Tú no puedes hablarle a los muertos. Me dijo, ¿pero qué tiene? Le digo, es que tú le estás quitando un lugar a Dios. Tú dices que vas y le dices, voy a hablar con ella para que los cuide a ustedes. ¿Quién crees que nos pueda cuidar mejor, ella o Dios? Entonces, fíjense, y muchas familias que se muere un ser querido, todavía la gente le sigue hablando y sigue platicando, y luego van al panteón y le llevan su mole y hasta su tequilita, ¿verdad? Y pues ahí puede dejarlo 20 semanas y el tequila ahí está y el mole también, ya todo echado a perder, ¿verdad? Porque ¿cuándo cree que se lo va a comer el muerto? Pero sin embargo, veamos el 2 de noviembre en los panteones cómo está. Y ahí están los panteones y lo que más se oye ahí, la barca en que me iré. ¿A poco no? Es la que más se oye en los panteones cuando anda el mariachi ahí tocando de tumba en tumba, la de esa, ¿cómo se llama? La cruz de olvido. Qué bien. Entonces, mire,
los santos difuntos. Acuérdense, antes de ser cristianos, ¿a poco no íbamos con el señor de la escoba y el perrito? ¿Se acuerda de San Martín de Porres? ¿Sabe qué? Yo venía con mi abuelita aquí a la otra, ¿dónde estoy? Acá a la otra cuadra, Santa Filomena, todos los jueves, porque es el día que se celebra San Pillín, o sea, San Pío, pues, es que así le dicen aquí en la colonia. No, ahí donde está San Pillín, o sea, San Pío, el templo se llama San Pío XII o algo así. Y yo venía todos los jueves con mi abuelita y venía eso. Mi abuelita era muy dada a ese tipo de cosas y yo conocí muchas cuestiones de la religión tradicional por ella, porque luego íbamos a las peregrinaciones acá, a Tanuato, Michoacán, al señor de no sé quién, y luego escuchabas ahí un montón de rollos de que el Cristo de la misericordia, y que el Señor de no sé quién, y que no sé qué. Entonces decías, híjole, pues ¿cómo está esto? Tú veías al mismo Jesús crucificado, pero allá era el Señor de la misericordia, acá era el Señor de no sé quién, por allá era el buen samaritano, o el buen difunto, el buen no sé qué, todo ese tipo de rollos. Y la gente siempre trataba de buscar eso, pero claro, siempre decía, no, es que este te ayuda para esto, mira, tienes un preso, ven y rézale a este, tienes un dolor de aquí, rézale aquí, y era un rollo. Entonces, todo eso hace que la gente desvíe la mirada, que desvíe la confianza y la atención del verdadero Dios. Cuando la Biblia dice claramente, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué me dice ahora de tantos rollos que traen con los ángeles? Es un rollo. Ahora el nuevo movimiento que, bueno, ya no tan nuevo, ¿verdad? Pero de unos años, la angelología, ¿no? Ángeles por todas partes, y la gente compraba ángeles y los ponía en su casa y luego, para que los cuidara y no, bueno, es que la Biblia dice que Dios nos hace rodear de ángeles o sea, cantidad de tontería y media, ¿no? Entonces, toda esa adoración es prohibida, toda esa adoración es prohibida. Vea lo que dice el verso 4 de ese capítulo 20 de Éxodo. El verso 4, perdón. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. ¿Qué me dice de eso? Levítico 26:1. Levítico capítulo 26, verso 1. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Más claro? Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio 7:25. Si no lo alcanza a abrir, anótelo. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. El capítulo 11 de ese mismo libro, capítulo 11, verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Isaías 42:8. Si no lo alcanzan, nada más anótelo. Isaías 42:8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Primero de Juan 5:21. Primero de Juan 5:21 dice lo siguiente: hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Es todo lo que dice. Romanos capítulo 1, verso 22 al 25. Romanos
capítulo 1, versos 22 al 25, dice lo siguiente: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Salmo 115, por último. Ya con este termino porque ya se me terminó el tiempo. Salmo 115. Es un salmo muy conocido con esto, ¿no? Salmo 115. Y la religión tradicional le dice que no es cierto lo que este salmo dice, que está mal aplicado. Vea lo que dice, Salmo 115, verso 4. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Bien, vamos a quedarnos hasta aquí. Creo que aprendimos algo hoy, ¿no? Bien, aquí nos quedamos.